Ahora con nosotros tenemos a Guillermo Herrera Marqué, del IES Plata de la Cruz, Pamplona, con la ordenación y la disciplina del Instituto de Pamplona de 1900 a 1975. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Un saludo. Muchas gracias a nuestros compañeros del Machado. Los que asistieron a las jornadas del año anterior en Málaga, pues ya tuvieron la oportunidad de conocer la primera parte de esta ponencia, que era el orden y la disciplina en el siglo XIX en nuestro Instituto de Pamplona. Recuerdo que a lo que más les llamó la atención de aquella ponencia fue la declaración de que en el Instituto de Pamplona había un calabozo. Había un calabozo, una cárcel donde los alumnos podían pasar la mañana, la tarde y la noche. Y además hay una referencia muy concreta que hace Pío Baroja de que en una ocasión pues tuvo que estar allí y dormir. Dice que le aceptaban entonces que le llevaran unos bocadillos al final de la tarde para luego pasar la noche, ¿no? En el siglo XX ya no hay calabozo. En el siglo XX ya no hay calabozo como vamos a ver. Bien, el contexto general del Instituto de Pamplona a comienzos del siglo XX pues era, podéis imaginaros, entre una población de 28.000 habitantes, de los que entre 12 y 15.000 eran militares, lo cual indica que la ciudad vivía al ritmo de los militares, no solo al ritmo, sino al toque de trompeta, de la retreta, de las dianas, absolutamente... Te interrumpimos para que pase la diapositiva, Guillermo. Ah, sí, lo tengo que pasar yo. Sí. Bien. Como decía, 28.000 habitantes, ¿no? Se anunciaba, hay que ver el contexto político y social del momento. El final del siglo XIX fue terrible, también para el Instituto de Pamplona. Se había perdido la guerra de Cuba. En el Instituto de Pamplona, los últimos 2 años o 3, antes de la gran derrota en 1898, se había vivido, debido a esa componente militar que os he dicho, un gran entusiasmo patriótico, ¿no? Incluso se recaudó mucho dinero para ayudar a los... En el instituto están las listas de los alumnos y las familias que pusieron dinero, y por supuesto los profesores que encabezaban la lista mes a mes, ¿no? Y donde aportaban dinero para financiar la guerra de Cuba. Como digo, había mucha tropa y entonces se despedía a los regimientos que iban a ir a Cuba montando pues unos grandes desfiles con arcos de flores y de laureles, etcétera. No os quiero decir cómo se tuvo que recibir, cuando después de derrotados tuvieron que volver, ¿no? Entonces el impacto sobre la ciudad fue muy grande. ¿Y qué se hizo en la ciudad en esos momentos? Pues fue algo tan sencillo como recuperar valores patrióticos reales y no reales, ¿no? Se abrió el cofre del CIS que cerró no sé quién, ahora se abre y se empieza a recordar y a mitificar todo el pasado. En el instituto se vivió una primera reforma al final del siglo XIX del ministro Morisat, que quiso modernizar el plan de estudios, ¿no? Modificando los existentes, poniendo cosas que en el instituto no se recibieron demasiado bien, ¿no? Porque había nuevas asignaturas de enseñanzas técnicas, caligrafía, gimnasia, ética, psicología, cosas que a los profesores que ya estaban no les convencían. Primero porque les cambiaban, ya sabéis lo que pasa cuando nos quitan la asignatura o nos ponen otras, ¿no? O sea, pues esto es evidente, así se ocurre. Bueno, no obstante, este plan de reforma pues no tuvo ningún éxito porque la inestabilidad que se vivía era absolutamente... Bueno, fijaros, esta reforma que apenas tuvo éxito era criticada en Pamplona por el periódico órgano de los liberales, el liberal navarro, ¿no? Que atacaba muchísimo a la ampliación de los estudios de latín
y de griego, incluso llegaba a decir en sus artículos que los alumnos iban a sufrir una especie de surmenage terrible por el esfuerzo que iba a suponer este. Bien, la Pamplona del momento, como digo, era pequeña, 28.000 habitantes, muchos militares, 44% de analfabetos. Y era de las provincias que mejor índice tenía, y aún así un 44% de analfabetos. Era la Pamplona del momento, pues estaba cerrada en unas murallas muy limitadas que hacían que el crecimiento fuera muy difícil. No se podía construir dentro ya nada porque estaba todo construido, y lo que sí se hizo fue subir. Si alguno conoce Pamplona o vais algún día, veréis que todo el casco viejo va subiendo hacia arriba, y hay 3, 4 y hasta 5 plantas, por supuesto sin ascensor, que subían hacia arriba porque no había otra fórmula de crecimiento. Porque además, al ser plaza militar, estaba limitado absolutamente construir cerca de la muralla. La norma militar decía que se tenía que construir más allá del tiro de cañón. Del tiro de cañón. Cañón de la época. Entonces, por ejemplo, la estación de Pamplona se construye muy lejos en aquel momento porque los militares dijeron que ni hablar, que más allá del tiro de cañón. Entonces, tuvo muchas dificultades por este carácter defensivo que tenía. Y así se entra en el siglo XIX. La matrícula del instituto fue reducidísima, ¿no? Es decir, la media aritmética de los últimos años del siglo XIX era baja. Un total de 200 alumnos para todos los cursos, no cada curso, sino para todos los cursos. Era bajísimo, y eran casi todos hijos de militares. Tiene narices que en Navarra el espíritu liberal lo llevaban los militares, porque la Navarra era carlista, y por lo tanto es muy conservador. ¿Y qué efecto tenía eso? Pues que los colegios religiosos campaban por sus respetos. La expulsión en la final de la República Francesa de las órdenes religiosas se vinieron todas a España, especialmente a Pamplona, y allí llegan todas y se instalan con gran aceptación de la sociedad del momento que matricula a sus hijos e hijas en los centros religiosos. Por lo tanto, este va a ser un problema en la vida del propio centro, pues bastante importante, ¿no? Comienza el siglo con el conde de Romanones, que hace algunos cambios importantes en un gobierno liberal que en Pamplona fue muy bien recibido. Es de las pocas veces que el claustro se pronuncia a favor de la reforma educativa que se hace. Y digo esto porque en todas las demás reformas el claustro se pronuncia radicalmente en contra, como viene siendo habitual. Entonces, pues, esta no. ¿Qué efecto tuvo en Navarra este asunto? Bueno, pues que la escolaridad obligatoria, que era de 6 a 9 años, la obligatoria de 6 a 9 años, pues va a pasar a 12, un incremento muy importante. Y empieza a aparecer un problema en Pamplona y en toda España, que es la superposición de etapas, ¿no? Es decir, en el instituto se ingresaba a los 10, pero la enseñanza obligatoria se había extendido hasta los 12. Luego os acordaréis que pasará también que la enseñanza obligatoria era hasta los 14 y, sin embargo, se entraba a los 16. Bueno, esto va a ocurrir. Entonces, Romanones fija absolutamente, es que esto de cambiar y hablar al mismo tiempo me cuesta. Decía que Romanones hace una reforma muy importante, pero en medio, su plan dura mucho tiempo, va a durar hasta el plan de Romanones de 1903, 1-3, va a durar hasta la dictadura de Primo de Rivera, muchos años. Hay que advertir que esta larga duración del plan de estudios no se debe a su bondad, sino a que era imposible que durara un ministerio lo suficiente para poderlo cambiar, ¿no? En el primer tercio del siglo XIX hubo 57 ministros diferentes, ¿no? Lo cual indica una inestabilidad
social, política y de todo tipo, ¿no? Pero la reforma de Romanones, como digo, pervivió, ¿no? Se crean los institutos generales y técnicos a los que se encomienda una labor difusora muy importante y en el instituto se dieron, como en toda España, los estudios generales de bachillerato, los de magisterio, los de agricultura, los de industrias, comercio, bellas artes, etc. Incluso se dieron clases nocturnas para el profesorado, para el personal. Las clases nocturnas para obreros fueron un fracaso notorio, porque nuestros queridos compañeros catedráticos de aquella época impartían unas clases que eran absolutamente inadecuadas para el mundo obrero. Total, que el primer año se matricularon 700 y pico obreros y el segundo no llegaron a 25, lo cual indica un fracaso espectacular del proyecto, porque claro, cada uno pensó que esto era su materia, ¿no? Pues hablaban de cosas que a la gente no le interesaban. La inestabilidad del momento fue muy grande, política, social. A un ministro riojano, a Mo Salvador, le preguntaron en el Congreso, ¿me puede hacer un resumen de cuál es la legislación básica de los estudios de bachillerato? Y con toda su pachorra subió y dijo, cualquiera sabe. Lo cual indica que si eso se decía a ese nivel, pues es evidente que la vida de los centros y de los institutos era un pequeño caos. El comienzo, además, del siglo XX, pues fue, como digo, pues desastrosa por inestabilidad política, violencia que se desata absolutamente. Una violencia, se mata a Canalejas, luego a Dato, habían matado a Cánovas, la Semana Trágica de 1909, la crisis del 17, anual en el 21, atentados de los sindicatos en Cataluña, obreros y patronales. Era una inestabilidad que también llegó al Instituto de Pamplona. ¿Y cómo es posible que llegara al Instituto de Pamplona? Pues hay un hecho que ahora os voy a relatar, que seguramente será la característica de esta ponencia. En 1917, un alumnado enfadado porque no le pasaba el profesor. En aquella época los profesores preparaban el alumno y determinaban cuáles podían optar a examen y cuáles no. Era una fórmula de asegurarse el éxito, porque además los exámenes se hacían todavía ante tribunales, donde estaba el propio profesor y otros dos. Entonces le negó el acceso al asunto y el alumno de 17 años, ni corto ni perezoso, agarró un revólver y le pegó 3 tiros al director. Afortunadamente, pues otro alumno que le vio que sacaba el revólver le movió y solo uno le quemó la sien, la oreja y un trozo de la barba. Pero vamos, si los otros 2 tiros se fueron al aire. Pero está claro que se lo podía haber cargado realmente. Pero eran años estos donde se vivía en el ambiente social, por eso es muy importante hacer un poco de contexto social. Era un momento donde la violencia estaba al orden del día. Y entonces, pues este hombre, pues supongo que se lo tomó así. Esto aún transmitió más la imagen social del instituto de ser un centro liberal, permisivo, tolerante e irrespetuoso. Así escribía la prensa del momento, que mayoritariamente era de inspiración carlista y que aprovechaba para pegarle al instituto pues todo lo que podía, ¿no? Y en defensa siempre, repito, de los centros. También en este comienzo del siglo va a llegar las primeras alumnas, muy tarde, porque en otros institutos de España
ya habían llegado a finales del siglo XIX. Pero podéis pensar que en Pamplona esto de ver las mujeres en las aulas, pues llegaron, ¿no? La primera alumna en 1908, doña Isabel Romero, era hija de un profesor y fue la primera alumna, ¿no? Ella contaba que, porque cuando el Instituto Femenino celebró su 50 aniversario, vivía todavía esta mujer y vino y contó en directo sus aventuras, ¿no? Que estaban publicadas. Dice que era horrible ir, que ella sufría muchísimo cuando tenía que ir al instituto porque todos le miraban. El profesor de turno la colocaba aquí, en el borde de la mesa del profesor, para protegerla o por galantería o ya usted sabe. Al recreo no le dejaban bajar al patio, se tenía que quedar arriba sola. Dice que ella miraba a los alumnos, no sabemos con qué ojos, pero miraba a los alumnos que estaban. Luego ya cuando empezó a haber 3, 4, 5 alumnos, se hizo un banco corrido en la primera fila y entonces el claustro, porque esto figura en las actas del claustro, determinó que las mesas de los alumnos estuvieran a más de 2 metros, de la fila de las alumnas. Porque, excepto, es que el acuerdo de claustro es magnífico, excepto en las clases de gimnasia, donde las alumnas tenían que estar al final de todo, no podían estar para evitar que las posiciones un poco complicadas. Como podéis imaginar, pues esta es la historia de nuestro país, ¿no? Y este tema Pero el comienzo del siglo XX en los institutos y en el de Pamplona supuso un gran cambio, ¿no? Incluso se crea una fundación que todavía subsiste, ¿verdad, directora? Florencio Soleaga, donde se siguen dando los premios, donde un arquitecto pamplones hizo un depósito de 15.000 pesetas de la época, que debía ser una fortuna, y cuyos intereses estaban destinados a premiar a los mejores alumnos, el mejor expediente del instituto y de la normal de magisterio. El premio eran 200 pesetas. Se siguen dando, ahora ya no hay 200 pesetas, mientras hubo pesetas era una moneda de 200 pesetas, ¿no? Ahora se les da un ticket para libros y material. Pero el premio sigue existiendo y se sigue dando. ¿Ya estoy fuera? No, pero bueno, si a de Málaga le habéis permitido pasar a mí. Bueno, el primer gran cambio en la vida del instituto lo trajo Primo de Rivera, con el Plan Callejo, que algunos pues, ya conocen, ¿no? Fue muy mal recibido, como es habitual, hasta el punto que el claustro toma un acuerdo que dice: analizados los 2 años del Plan Callejo, debemos manifestar su nefasto resultado, es decir, que no le daban ningún. De hecho, luego viene la Segunda República y se carga todo el Plan Callejo, porque era de la dictadura, y reinstaura el de Romanones, a trancas y barrancas, el de Romanones de antes. La gran novedad fue la entrada masiva de mujeres. Más del 50% de aquel instituto, que no pasaba de 200 alumnos, pues pasó a más de 400, de los que más de la mitad eran mujeres, ¿no? La guerra se comienza con un levantamiento en Pamplona del general Mola y el mismo año 36, en septiembre de 36, pues empiezan las depuraciones. Villumbrales, compañero, era director del Instituto de Pamplona, catedrático de Agricultura y miembro muy destacado de Izquierda Republicana, ¿no? Fue concejal por Izquierda Republicana en el Ayuntamiento de Pamplona, pero como eran vacaciones estaba fuera y entonces le cogió fuera de Navarra. Pero esto no llegó a Estado Civil, ¿no? Claro, pero en la zona, mientras fue zona republicana, luego a medida que avanzaba el ejército de las columnas carlistas, por cierto, con los italianos y algunos moros que avanzaban de San Sebastián y Bilbao hacia Santander y luego Asturias, pues, ¿qué pasó con Villumbrales? Pues
le suspendieron de empleo y sueldo para siempre jamás, acusado de pertenecer a la izquierda republicana, le permitieron, igual que a otros depurados, reingresar a finales de los años 60 para que tuvieran opción de generar alguna pensión, una pensión mínima, una pensión mínima en aquellos momentos. Él se negó siempre a presentar ningún pliego de alegaciones o de defensa. Ninguno de los 5 catedráticos procesados en Navarra, en Pamplona, por ser miembros del Partido Republicano, ninguno se dignó presentar un pliego de descargos. Yo he leído varios pliegos de descargos de profesores y sobre todo de maestros, donde uno se baja los pantalones y, acusado de laico y antirreligioso, pues acaba diciendo que él todas las noches rezaba 3 Avemarías, Jesucito, Jesucito de mi vida, y dicen unas barbaridades, pero claro, cuando está la vida en juego, compañeros, pues hay que aceptar absolutamente todo esto. Fijaros si este asunto, y con esto acabo, tiene problemas, que en el archivo de Navarra se está abriendo ya todo, pero hay muchas familias que no quieren que se abra el expediente de sus antepasados por esto, porque hay alegaciones humillantes para la persona que en su momento fue desatenida. Me quedaba un par de anécdotas que voy a contar rápido. En 1944 se inaugura el nuevo edificio que se llama Plaza de la Cruz y pasan 2 cosas importantes que atienden a la disciplina. Se encuentran que al mes de haberse inaugurado un nuevo edificio, en las puertas de un baño se escriben unas frases indecentes. No he conseguido saber cuál era la indecencia, pero me lo puedo imaginar, ¿no? Y entonces, como el orden y la disciplina era muy importante, la dirección y el claustro toman la decisión de investigar a través de la letra al autor. Entonces le encomiendan a un profesor que pase por todos los alumnos que deben escribir la misma frase. Y allá ves a todo el instituto escribiendo la frase con la puerta depositada en la biblioteca para eso. Y después de un mes de larga investigación, determinan que era imposible saber a ciencia cierta. Y la otra anécdota de la disciplina es que en ese mismo instituto, no salgo en qué tiempo exactamente, apareció una huella de un zapato en la pintura de un aula. Claro, manchando todo. Que yo 44, 45, era imposible tolerar, ¿no? Y también el instituto decide investigar a quién pertenecía la huella de las. En esto colaboraron los profesores de educación física, que eran todos de Falafel, os acordaréis algunos de ellos. Y estos, sin decir nada, porque la otra vez hubo publicidad, fueron mirando en los vestuarios cuando se cambiaban los chicos, repasando zapato a zapato. Y encontraron. Fue expulsado sin derecho a readmisión en ningún instituto de España. A tomar narices, ¿eh? Eso sí que era. Muchas gracias.